de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hará la lectura a la cuenta entonces? Secretario. Mm, Gracias, presidente. Buenos días. Doy cuenta de los siguientes documentos. En primer lugar, un reemplazo. Diputado Jaime Sáez reemplazará a la diputada Camila Rojas y el diputado Fernando Borges reemplazará al diputado Gastón von Millenbrock. También se recibió un oficio del Servicio de Impuestos Internos en respuesta a otro de esta comisión, por el que se le requería explicar las razones por las que no se entregaban certificados de avalúo desglosados definitivos, entregando solo documentos provisorios. También se recibió una carta del Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley que lo crea, informando que durante el segundo semestre del año 2024 no hubo aportes y transferencias financieras realizadas por parte del fisco a esta sociedad. También el señor Emilio Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas CRUCH, se excusa debido a que se encuentra actualmente abocado a un trabajo riguroso e intensivo de análisis técnico, orientado a modelar distintos escenarios derivados de la implementación del FES según el diseño contemplado en la actual formulación del proyecto de ley. A ello se suma la incorporación de los recientes antecedentes presentados por la DIPRES en el informe financiero sustitutivo, lo que ha implicado una revisión y ajuste a las simulaciones y escenarios originales. Este consejo, menciona el señor Rodríguez, sesionará el día 26 de este mes, ocasión en la que se adoptará una posición formal respecto al proyecto. Por ese motivo, solicitan respetuosamente que la comisión tenga a bien considerar la posibilidad de reprogramar su comparecencia para una fecha posterior. También se recibió una solicitud de audiencia de Juan Carlos de la Hiera Martín, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, respecto al proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público, el proyecto que está en tabla en esta sesión. Y finalmente se ha recibido una serie de informes en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público que están en poder de la Secretaría y pueden ser consultados por los parlamentarios. Eso es la cuenta, presidente. Muy bien. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Hola. ¿No? ¿Algún varios, colega? No, ya. Pasamos entonces a la orden del día. Bienvenida. Que tiene por el objeto de continuar recibiendo audiencias respecto al proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deuda educativa según el boletín 17.169-04, con urgencia calificada de suma, en donde está invitado el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Bienvenido, subsecretario, nuevamente. Se encuentra también con nosotros Pablo Jorquera de la DIPRES, que estuvo trabajando con la mesa técnica. Y la audiencia están a cargo de don Ignacio Briones, economista y el ministro de Hacienda, que está por Zoom. Bienvenido, el ministro don Ignacio Briones, bienvenido. Muy buenos días, presidente, diputado. Encantado, gracias por la invitación. Gracias. Está también Roxana Pei, ex rectora de la Universidad de Aysén. Bienvenida, señora Roxana, y que está presencial acá. Y don Carlos Williamson, investigador CLAPES UC, que también está por Zoom. Así que bienvenido, don Carlos Williamson. Para partir, como es costumbre nuestra en la comisión, vamos a partir por quien está presencial y de ahí continuamos con nuestros invitados que están vía Zoom. Eh, Son 10 minutos, ojalá por exposición, para que después los parlamentarios tengan oportunidad de hacer preguntas en caso que hayan dudas. Así que, señora Roxana, bienvenida y tiene la palabra. Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Mucho gusto de estar aquí con ustedes en la comisión. Un saludo, presidente de la comisión, diputado Boris Barrera, y al subsecretario, a quienes están en también por Zoom y que acompañan en esta sesión. Eh, bueno, eh, he partido por esta frase para educar sin endeudar, que es el sentido que tiene la propuesta que se discute. Eh, Ha sido sin duda uno de los grandes problemas de la educación superior, como voy a explicar, el endeudamiento estudiantil. Atenta contra aspectos muy profundos de la educación superior,
más allá del problema de cada familia y de cada persona endeudada, es un problema social. No sé si podríamos seguir con la siguiente. Tanto así que me permito recordar algunos de los grandes, digamos, manifestaciones que han habido en el 2011, grandes manifestaciones estudiantiles, ¿cierto? Para terminar con el lucro, terminar con el CAE, terminar con el endeudamiento, pero luego también manifestaciones de otra índole, ¿cierto? Que muestran el impacto que ha tenido el endeudamiento. eh, Tres cosas recordatorias solamente. El 2014, un tal Papa Frita se permitió quemar los pagarés de la Universidad del Mar. Y el 2019 se lo llamó el cobrador generoso, quien compró en 1 millón de pesos los documentos que adeudaban muchos estudiantes, 7.000 estudiantes. Y en vez de usarlos como se temía, este era un modesto trabajador, un comprador de chatarra, los quemó y los devolvió. Un cobrador generoso, dos personas que resolvieron un problema que el sistema político no podía, no hacía, no resolvía y hasta el día de hoy pues seguimos en lo mismo. Ministra de Educación prometió eliminar el CAE, ¿cierto? Y varias otras ministros y ministras también así lo han intentado en diversos gobiernos y pues seguimos con este grave problema social. Vamos a la siguiente. Un problema que se suscita, ¿cierto?, con una política pública de subsidio a la demanda que produjo, produjo en efecto la privatización de la educación, creando un mercado forzosamente, ¿cierto? Un mercado ahí donde no lo había, y una relación entre instituciones y personas de tipo privado, aun cuando fuera con plata pública. En su momento, con escasa fiscalización y rendición de cuentas, lo que se ha ido mejorando, sin embargo, el endeudamiento ha seguido produciendo su efecto, ¿cierto? Eh, Induciendo también conductas monopólicas, segmentación de mercado y alza de aranceles de una manera no regulada hasta ahora. Decimos, ¿cierto? Muchas personas decimos que esto ha producido un deterioro de la educación superior profundo, no solamente, como decía, el endeudamiento, sino que afecta a la educación superior en muchos aspectos. Vamos a la siguiente lámina. Este esquema de financiamiento, de subsidio a la demanda y de endeudamiento ha atentado contra la estructura del sistema, afectado el sistema de acceso, el aseguramiento de la calidad, sin duda, y la estructura de los procesos formativos y sus etapas. Desde luego, la confianza y la credibilidad social. Es un endeudamiento injusto, ineficiente y lo hemos dicho en muchas ocasiones, a lo que se han sumado el conjunto de rectores del CRUT, una inmoralidad. Vamos a la siguiente. Digo, entro en estas materias porque es necesario, digamos, repetir y recordar el contexto, ¿cierto?, en donde se discute la propuesta, ¿cierto?, de FES, de financiamiento público de la educación superior. Es en este contexto que se arrastra desde su creación del CAE y en los últimos tiempos. A la fecha hay 1.300.000 estudiantes de educación superior. Sin duda que ha crecido la matrícula, pero un grueso de estos estudiantes termina
endeudado. Y desde luego que la educación superior significa también un, digamos, educar con el ejemplo. Y endeudar a los estudiantes incide en lo que el país les está enseñando, ¿cierto? De los estudiantes endeudados, de los estudiantes que han obtenido CAE, ¿cierto? Es bien sorprendente cómo la matrícula se concentra en unas pocas instituciones. Y esas mismas instituciones que concentran los estudiantes que tienen CAE, ¿cierto? También concentran eh, el grueso de las utilidades de todo el sistema, el 56% de las utilidades de todo el sistema, el 67,9% de los recursos de la educación superior, mientras la matrícula estatal se ha mantenido en 16,4% alrededor, según si uno ve 2004, 2005, ¿cierto? Y también hay que recordar que por ahora tenemos, ¿no es cierto?, los créditos, especialmente el CAE, con la participación de la banca, especialmente tres bancos: Scotiabank, Banco Estado e Itaú. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Es importante no perder de vista de quiénes estamos hablando, ¿cierto? Porque la mitad de los deudores em, digamos, más de la mitad de los deudores CAE están en morosidad, el 59,8%. Esto no hay que perderlo de vista porque cuando hablamos, ¿no es cierto?, de recuperar la deuda, esto es un dato relevante. Y el 50% de los deudores, ¿cierto?, tiene ingresos bajo los 750.000 pesos, y el 57% son mujeres, además de esas mujeres que tuvieron la necesidad de tener un apoyo de CAE. Y también hay que tener presente que esa morosidad sube al 85,7% entre quienes no terminaron sus carreras, ¿cierto? Eso es un panorama que se agudiza y se diferencia entre quienes sí se gradúan y quienes no se logran graduar por los motivos diversos que ocurren durante el proceso formativo. Esto que viene a continuación es muy relevante para poder discutir el FES, ¿cierto? Porque el Estado gasta. Se dice que invierte, se ha tratado de poner el CAE como una inversión, pero es un gasto del Estado, ¿cierto? Ha gastado 10 millones de millones, 10 billones de pesos en el CAE. Y esto no es porque ha pagado beneficios a estudiantes, es porque ha pagado recompra de créditos y recarga de los créditos. Hasta un porcentaje del 24,9% de recarga. Ustedes lo saben, pero me parece relevante reiterar esto, que el gasto fiscal, digamos, el CAE, ha sido de irresponsabilidad fiscal. Es un instrumento que ha sido de irresponsabilidad fiscal. Esta plata, que representa un porcentaje muy significativo de la partida de educación superior, pues ha sido destinado principalmente a recompra y recarga de crédito con un eh, escaso impacto positivo en la educación superior. Por supuesto que ha permitido, se dice, aumentar matrícula, pero el lema que escuchamos en su momento, primero cantidad y luego calidad, sumado al impacto fiscal, digamos, da para un análisis sociológico y político más profundo, ¿cierto?, sobre su responsabilidad. Vamos a la siguiente. Me voy a pasar bien rápido esto porque quiero llegar a mis dos láminas finales, entonces se las dejo ahí, pero vamos al siguiente. Em,
quiero decir respecto del FES en ese contexto que hay que considerar la precariedad financiera de las instituciones de educación superior en las que se encuentran, ¿cierto? Pero ese problema de financiamiento de la educación superior no puede seguir resolviéndose a costa de los estudiantes y sus familias. Eh, el FES propone la entrega de recursos a la institución superior de manera consolidada, eh, multiplicando el número de estudiantes beneficiados por un monto, ¿cierto? Y eso de alguna manera rompe el carácter de voucher y de trato individual. Eso es algo positivo. Y luego que esto es muy discutido, ¿cierto? El arancel regulado y el posible copago que ustedes han analizado, yo no me voy a meter al detalle de eso, ¿cierto? Pero quiero sí enfatizar que en la discusión actual, el hecho de que esto se ponga como un problema, uno podría decir, viene a ser una suerte de confesión de partes, ¿cierto? Es un sinceramiento de que efectivamente se desvían recursos desde los pregrados, desde los aranceles y matrículas, para financiar otras actividades de la educación superior, funciones de las instituciones de educación superior. Y esto pues constituye, podemos decirlo, estirando el término, ¿cierto? Un lucro encubierto. Es un lucro pasar una partida de un destino a otro. O no quiero usar otras palabras más duras, pero me voy a quedar con el término un lucro interno, ¿cierto? Se está financiando entonces la totalidad de las funciones a costa de las familias. Y eso se ha sincerado más ahora, siempre se ha mantenido, ¿cierto? Pero el FES lo pone en evidencia. Entonces, como propuesta complementaria, yo creo que debe tenerse a la vista que los aranceles regulados que ahora reflejan mejor el costo de las carreras, el costo de estudiar, ¿cierto? Hay un trabajo ahí de sincerar, de rendir cuentas respecto del costo de las carreras para el cálculo de los aranceles regulados, ¿cierto? Lo que no afecta a la autonomía, sino que mejora el rol social que tienen las instituciones, ¿cierto? A esto debieran sumarse otros instrumentos de financiamiento. Al dejar de desviarse recursos de pregrado hacia otras funciones, pues debe considerarse un financiamiento a la investigación más sólido o por la vía de recursos basales, de financiamiento basal. Lo que estoy dejando en rojo lo pongo como propuestas a mejorar el FES. Vamos a la siguiente, que es mi última lámina, y ya estoy en el tiempo, entiendo. Em, quiero también comentar el llamado componente de solidaridad de la retribución del FES, este es uno de los argumentos, ¿no es cierto?, de discusión, ¿cierto?, que en un porcentaje de beneficiados em, lleva a pagar un valor mayor, ¿cierto? Se ha dicho hasta 3,5 veces en un 1% de los beneficiados. Estoy citando el espléndido informe, estudio de la Universidad de Cambridge en conjunto con investigadores chilenos que el ministerio encargó, ¿cierto? Eh, Se propone entonces para atender ese punto, ¿cierto? De ese pago mayor, ese componente de solidaridad, se propone incluir un tope y considerar además el decil de origen de la persona, del estudiante. No solamente el decil del momento del pago, sino que el decil de origen, porque ahí hay entonces una trayectoria, ¿cierto?, que no puede ser castigada, es una trayectoria que debe ser premiada más que castigada e incluir este cálculo o este ponderador, este, digamos, eh, elemento, no es algo difícil de incluir con los, digamos, sistemas de modelamiento que ya incluye este modelo, este informe, ¿cierto? Enseguida me quiero referir
al beneficio tributario para quienes ya han pagado. Este fue en su momento uno de los argumentos en contra de la condonación de las deudas y en contra de terminar con el CAE, ¿cierto? Yo celebro que el FES incluya este beneficio tributario para quienes han pagado porque es algo de toda justicia. Ahora, propongo profundizarlo y no solamente entregarlo a quienes han pagado el 50% o más de su deuda CAE, sino que propongo hacerlo proporcional a las cuotas ya canceladas a partir de la primera y no solo a partir del 50%. Necesito Y que vaya sí, cerrando, por me favor. quedan solo 2 puntos que tal vez son para mí los más importantes. Eh, el, El otro elemento que me parece relevante comentar es el cobro de los pagos, el cobro de la retribución, ¿cierto? Que se espera que se haga, el cobro por planilla o por la operación de renta, ¿cierto? Y esto, sin duda, puede incidir en el mercado laboral, tiene implicancias para el mercado laboral, la contratación de personas que tengan esa carga, ¿cierto? Y me parece necesario simular y pensar cómo va a ser ese impacto en el mercado laboral. Vivimos con el CAE, que no fue simulado adecuadamente en su momento y luego nos hemos encontrado con sus creadores diciendo esto es una sorpresa, esta distorsión que produce. Yo creo que simular cómo impactaría en el mercado laboral un descuento por planilla o en la operación de renta a esos trabajadores que vienen con esa mochila, creo que es necesario hacerlo. Sin embargo, hay que reconocer que reducirá la morosidad, ¿cierto? Pero esto es audible y, y posiblemente apoyable, el descuento por planilla, solo en el contexto de que se está condonando, es decir, en el contexto de que la ley, el proyecto de ley incluye los dos componentes, el componente de condonación, de resolver el problema del CAE y el elemento de nuevos apoyos a los estudiantes. Separar esto, dividir el proyecto lo hace inviable, casi como para proponer que se retiraran, ¿cierto?, sus partes. Entonces, hay que entender que no nos podemos quedar solo con el mecanismo de pago, sin el mecanismo de condonación y sin el mecanismo de nuevo instrumento de apoyo. De hacerse inviable esta propuesta o este proyecto, habría que plantearse en la única alternativa posible, y esa alternativa posible es avanzar hacia gratuidad universal, como correspondería en este país, ¿cierto?, con los recursos que tiene. Quiero nada más que para terminar, decir que para avanzar en gratuidad universal no hace falta una nueva ley, no hace falta una gran discusión parlamentaria, sino que hace falta solamente modificar la tabla de gatillos que quedó puesta como un bloqueo al avance de la gratuidad universal para poder salir de ese sexto decil en el que nos encontramos y avanzar hacia el séptimo, octavo y noveno rápidamente. Es decir, de dividirse el proyecto y hacerse inviable, habría que pensar en plantear nuevamente gratuidad universal, que es un camino abierto, posible y deseable para Chile. Gracias. Muchas gracias, señora Roxana. Eh, Le vamos a dar entonces la palabra a don Carlos Williamson, que estaba esperando de los primeros vía Zoom. Así que don Carlos tiene la palabra y le invito a quedarse, señora Roxana, para las preguntas al final de la exposición. Tiene la palabra don Carlos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer esta invitación. Y quisiera partir primero con un planteamiento general, ¿no es cierto?, de lo que hoy día tenemos en el sistema de educación superior chileno. Hay que recordar que desde hace varias décadas el sistema de educación superior chileno tiene como dos pilares básicos, ¿no es cierto? Uno, que es la provisión mixta desde el punto de vista de la oferta, ¿no es cierto?, en universidades privadas, públicas, estatales, regionales, nacionales, por un lado, y el financiamiento mixto por el lado del financiamiento, precisamente, digamos, que significa, digamos, un cofinanciamiento público-privado, ¿no es cierto? El Estado pone
hay un bienes públicos de por medio, por lo tanto se justifica económicamente y desde el punto de vista también de justicia que el Estado ponga recursos. Pero también hay un cofinanciamiento del sector privado. Quiero referirme entonces a la propuesta de financiamiento, de la nueva propuesta del FES, ¿no es cierto?, que conocemos en esta comisión, y quiero abordarlo, digamos, desde el punto de vista del impacto que esto puede tener. Primero, decir algo que me parece importante, y en eso coincido, digamos, quienes han señalado de que el FES avanza en un tema, digamos, que ha sido fundamental. Hay que recordar que hoy día tenemos un sistema de financiamiento, como ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Tenemos gratuidad para aquellos que no pueden pagar. En el otro extremo, quienes pueden pagar el arancel completo, pagan el arancel completo, y entre medio, desde hace muchos años, tenemos nosotros un financiamiento que va a los sectores de ingresos medios, ¿ya? Inicialmente, si ustedes recuerdan, hace más de 20 años teníamos el Fondo Solidario de Crédito, ¿no es cierto?, que era un aporte que hacía el Estado con el objeto, digamos, de financiar a estos sectores de ingresos medios que no tenían los recursos para financiar su educación. Posteriormente apareció el CAE, digamos, y hemos tenido desde hace muchas décadas como digo, un cofinanciamiento, ya que en el fondo significa que el Estado hace un aporte y trata de recuperar ese aporte, ¿ya? Y por otro lado está el copago, que es el cofinanciamiento que hacen estos sectores de ingresos medios. ¿Qué es lo que hace el FES, no es cierto? El FES, primero, se toma en consideración algo que ha estado presente, digamos, que es la falla, el pecado original del CAE, que significa que los recursos que pone el Estado, ¿no es cierto?, tienen que recuperarse, pero resulta, digamos, que la metodología, digamos, de recuperación no ha permitido que el Estado recupere los recursos y hoy día tenemos tasas de morosidad promedio 70%. El CAE, ¿no es cierto?, no se está pagando. Como antes tampoco se pagaba el Fondo Solidario de Crédito. Teníamos siempre la misma falla, digamos, no había capacidad de recuperación. En ese sentido, yo reconozco y valoro, y lo he dicho públicamente, me parece muy bien, ¿no es cierto?, que se vaya a un sistema en el cual se haya una recuperación, un descuento por planilla, donde participe impuesto interno, digamos, y por lo tanto los recursos que pone el Estado, que no puede financiar, digamos, la gratuidad sabemos que no es financiable, al menos por muchos años, ¿no es cierto? Esos sectores que están de ingresos medios, que no tienen recursos, digamos, que los recursos que pone el Estado los pueda recuperar. Y a esa recuperación se haga a través de un descuento por planilla, que es lo que ha estado ausente con el CAE y que no ha llevado a las tasas de morosidad tan elevadas. Un aspecto valioso. Me parece también valioso que se considere la posibilidad de eliminar la banca, ¿no es cierto? Y que permita al Estado poner los recursos que eventualmente con el sistema antiguo, con el aporte de la banca, ¿no es cierto?, ha significado una carga bastante onerosa. Por lo tanto, ese aspecto tampoco tengo más que simplemente señalar que me parece bien. Y por último, el tema de la condonación. El tema de la condonación es muy complejo, digamos, de echar a discutir, digamos, el tema de la condonación. Me parece muy bien que el gobierno haya dejado, ¿no es cierto?, lo que fue la bandera de lucha, ya cuando se habló de la condenación universal en el planteamiento, digamos, en la campaña presidencial, digamos que hoy día estamos hablando de una condenación acotada. La condenación que puede ir, ¿no es cierto?, primero, digamos, a tratar de resolver problemas de sobreendeudamiento. Efectivamente, el CAE se diseñó mal y un sobreendeudamiento, digamos, por lo tanto hay personas que están sobreendeudadas y me parece que bien ir por ese lado. Y también me parece bien, y como incentivo para cambiarse a un sistema distinto, que exista algún tipo de beneficio o incentivo. ¿Cuál es el problema que tiene el FES? ¿No es cierto? El FES, si el proyecto de ley hubiese quedado hasta ahí, estaríamos todos de acuerdo. Probablemente no tendríamos tanta discusión. El problema es que el FES introduce dos elementos, y permítame, presidente, digamos, hacer un comentario, una palabra, digamos, un tanto coloquial. Entra como de contrabando dos aspectos que no tienen nada que ver, se desnaturalizan completamente, desfiguran el sistema de financiamiento de una manera, digamos, que me parece que es tremendamente peligrosa y gravosa hacia el futuro. Dos comentarios breves. Primero, respecto al tema, digamos, de si hay impuestos o no impuestos. Lo cierto es que el FES, si ustedes leen con atención, ¿cierto?, tiene en el fondo una reforma tributaria con tasas exentas, ¿no es cierto?, para un determinado contingente de estudiantes, luego la tasa va creciendo y finalmente termina una tasa de 8%. Esto en términos muy sencillos, no sé, ese estudio que dice que solamente un 1%, a lo mejor el 1% pagaría 3,5 veces. Pero un análisis súper sencillo, una persona que gana 1,5 millones de pesos, ¿no es cierto?, mensual, que no es un tremendo sueldo, 1,5 millones de pesos mensual, tiene que pagar, de acuerdo a la tasa, digamos, del FES, un 7% durante 20 años. Si usted multiplica eso, para cualquier arancel promedio razonable significa pagar el doble o un poco más del doble. Y son muchos los contribuyentes, las personas, digamos, que recibirían este aporte, ¿no es cierto?, que estarían pagando, como digo, tasas que son tremendamente gravosas. ¿Y por qué son gravosas? Porque esta reforma tributaria, hay que pensar que quiénes son los que pedirían el FES.
Los que pedirían el FES son sectores de ingresos medios y medios bajos, que no tienen cómo pagar, digamos, que vienen de familias, digamos, de bajos ingresos. Por lo tanto, tenemos una reforma tributaria que grava a los profesionales que tengan, no digamos, algún éxito. Ganar 1,5 millones no es un gran sueldo, ¿no es cierto? Una gran remuneración. Pero tienen que pagar más de dos veces, digamos, lo que recibían de parte del Estado. Es una reforma tributaria que además es injusta, porque afecta, ¿no es cierto?, al sector de ingresos medios, la tan vapuleada, ¿no es cierto?, clase media, que en este sistema tendrían que entrar a pagar un impuesto al graduado. El impuesto al graduado no existe en ninguna parte del mundo. ¿Y no existe por qué? Pues es un impuesto, porque es una reforma tributaria. Primer aspecto que parece tremendamente peligroso desde el punto de vista del efecto que puede tener eso en el mercado formal. Obviamente la gente va a buscar la manera de evadir el impuesto, digamos, por lo tanto, tremendamente negativo. Segundo elemento, el copago. Se elimina el copago. Y se elimina el copago, digamos, y perdonen la expresión, sin decir agua va, simplemente decir esto, como no tiene un impacto fiscal, digamos, ni siquiera está considerado dentro del proyecto de ley, ni tampoco en los comentarios que se hacen respecto al copago. El copago ha sido una fuente de financiamiento importante de las universidades. Todos lo sabemos perfectamente bien. Me toca ser directivo, soy profesor de la Universidad Católica. Digamos. El copago financia fundamentalmente, digamos, lo que es el aporte que hace la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología no financia más que los gastos variables. Los gastos fijos tienen que financiarlos las universidades, fundamentalmente las universidades. Y este gasto, digamos, financia básicamente, digamos, el sueldo de los profesores que se dedican a la investigación. Ahora, no es cierto esto, digamos, que los estudiantes de pregrado no se benefician de la investigación. Hay un lema que es muy conocido. En las universidades se enseña lo que se investiga. La investigación promueve, digamos, genera condiciones para desarrollar, en el fondo, bienes públicos que el día de mañana impactan, ¿no es cierto?, a la sociedad a través de la investigación propiamente tal, pero también mejora la calidad de la formación que reciben los estudiantes. Por tanto, eliminar, digamos, el copago significa cercenar, cortar, ¿no es cierto?, una fuente de financiamiento muy importante de la investigación, desarrollo e innovación que tiene, como digo, impacto social, económico, digamos, y también impacto en la formación de los estudiantes. Este es un tema tremendamente gravoso. Cálculos que uno hace más o menos del copago, que no es muy difícil hacer, digamos, es tomar el arancel final, ¿no es cierto?, con respecto al arancel regulado, que todos sabemos que el arancel regulado está muy por debajo de lo que es el costo, y eso significa una diferencia que si uno lo multiplica en términos del impacto que puede tener, yo hice una estimación aproximada, son 350 millones de dólares. Esto impacta, como digo, el financiamiento, en algunos casos muy fuertemente el financiamiento, y eso baja la calidad. Ahora, sin decir agua va, el ministerio no se pronuncia. A mí me parece, y en esto yo creo que se ha sido irresponsable. Cuando se coarta una fuente de financiamiento importante, al menos sería deseable que el ministerio se pronunciara en términos de decir, bueno, esto se va a compensar de alguna manera. Como los montos son muy significativos, esto no es abordable por parte de la universidad y eso va a bajar la calidad. Pero además, las universidades, especialmente las universidades que tienen que investigar, se encuentran entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque la ley de aseguramiento de la calidad, la ley de acreditación, obliga a todas las universidades, incluso a los FTIP, los obliga a investigar. La ley dice en forma taxativa, todas las instituciones de educación superior tienen que investigar. Pero ¿cómo van a investigar si no tienen recursos? Si les coarta una parte importante de los recursos. De modo que para asegurar la calidad, pero además para acreditarse, para sobrevivir, ¿no es cierto?, necesitan necesariamente, como digo, la fuente de financiamiento por parte, digamos, en este caso, digamos, del copago, que el copago desaparece. ¿Ya? A mí me parece, insisto, este es un tema tremendamente gravoso, decisivamente, ¿no es cierto?, que va a afectar la calidad de la institución de educación superior y no se hace ningún comentario. ¿Y por qué no se hace ningún comentario? Claro, porque no tiene impacto financiero desde el punto de vista del fisco, evidente. Pues es una relación, digamos, básicamente entre la universidad y en este caso el estudiante, a través del pago. No está en ninguna parte del análisis, digamos, pero como estamos en la Comisión de Hacienda, me parece, digamos, que sería extremadamente necesario, valioso, digamos, que se preguntara, bueno, ¿y qué pasa al reducirse el copago con estas instituciones que tienen que acreditarse, que tienen que demostrar la calidad, porque además está, como digo, como un imperativo dentro del marco legal? Por último, quiero referirme a algo que ha pasado desapercibido. Hasta ahora hemos nosotros escuchado, hay un informe financiero que se ha presentado, se hizo una revisión bastante profunda. Digamos, el informe financiero que se presentó en diciembre es distinto al informe financiero que se presentó hace 3 semanas atrás, digamos, con un cambio bastante significativo. Se redujo en forma muy significativa lo que es el ahorro del fisco. No sé exactamente por qué razón la IPRE hizo un cambio tan radical, digamos, y el informe financiero que llegó ahora cambió
Pero yo hice un análisis bastante profundo, ¿no es cierto?, del informe financiero. Me entré a investigar con bastante detención, e incluso pedí por transparencia la información respecto a los ingresos que se llaman contribuciones, ¿no es cierto?, que recibe el Estado, y los desembolsos, ¿ya? Y la proyección de términos financieros de qué significa esto en términos generales. No sé si es posible. Yo mandé una presentación donde tengo ahí, es posible, digamos, perdón, porque quiero mostrar Sí, la rápido. tenemos acá, ¿la tiene ahí para compartirla? Sí. ¿En qué página? Ahí la va a ver. Muchas gracias, presidente. Y aquí lo presento de forma bastante, en la primera página, por favor, porque esto está en la última, parece. Esto exactamente. Bueno, el modelo de IPRES. La de IPRES, ¿qué es lo que hizo? No, perdón, la anterior, por favor. Ahí. La IPRES, ¿qué es lo que hizo? Hizo un modelo de proyección de desembolso del instrumento de financiamiento que es superior, digamos, y en base a ese modelo que se presentó en diciembre de 2024, viene el informe financiero que se entregó a la Comisión de Hacienda, que es conocido. La siguiente, por favor. Bueno, el modelo de IPRES muestra esto. ¿Qué es lo que muestra? Que los desembolsos totales, ¿no es cierto?, que es la línea, ¿no es cierto?, roja, ¿no es cierto?, las columnas rojas, ¿no es cierto?, los desembolsos, que van aumentando, pero después comienzan a disminuir, pero tenuemente, ¿cierto? Y al otro lado está, y abajo, ¿no es cierto?, en la línea celeste, ¿no es cierto?, son las contribuciones, son los pagos que realizan los estudiantes, los pagos que realizan los estudiantes, que al comienzo van creciendo. Bueno, y el informe financiero, cuando uno toma este informe financiero, ojo, hasta el año 2100, en 20 años más, 30 años más, muchos de nosotros no vamos a estar, digamos. Por lo tanto, la previsión que se hace es una previsión súper importante, porque estar al año 2100, ¿qué es lo que muestra que el balance final es positivo? O sea, hay un ahorro fiscal. Un comentario entre paréntesis. A mí me parece que un sistema de financiamiento donde el Estado pone plata y recupera la plata, no debe ser, digamos, un sistema donde haya un ahorro fiscal. O sea, significa que el Estado está recibiendo más de lo que está poniendo. Lo cual revela, ¿no es cierto?, en el propio informe financiero de la IPRES, revela, digamos, que en el fondo hay un impuesto al graduado. Si eso en el fondo es tan simple como eso. ¿Ah? ¿Por qué, digamos, lo que presta y recupera, digamos, es mucho más? Bueno, este es el informe financiero que hace la IPRES. ¿Qué es lo que hice yo? Yo pedí por transparencia, por favor, la siguiente. Pedí por transparencia y me mandaron toda la información y agradezco al Ministerio de Educación, digamos, el ministerio que me envió la información. ¿Ah? Y primero quiero decir, digamos, que tengo el más alto concepto respecto al trabajo de la IPRES. Los profesionales de la IPRES no tengo ninguna objeción, ¿ya? Pero a mí me llegó un informe como digo, por transparencia, donde yo miré la línea de contribuciones, tal como está ahí, ¿no es cierto?, las contribuciones, ¿te fijas? Y entonces construí en el Excel, ¿no es cierto?, que recibí yo, ¿no es cierto?, construí lo que son los desembolsos, ¿ya? Los desembolsos y luego las contribuciones, que son los pagos que reciben el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado, ¿no es cierto?, por ese concepto. Entonces, reconstruí nuevamente la trayectoria de contribuciones y desembolsos y llegué al siguiente gráfico. Llegué a que los desembolsos totales, tal como se muestra, ¿no es cierto?, ahí, son mayores, perdón, sí, son mayores a las contribuciones totales, de modo que el balance fiscal es negativo. El balance fiscal es negativo. La información que yo recibí por transparencia, que se puede replicar, que está disponible, ¿no es cierto? Hice el cálculo, ¿cierto? Tomé la columna, y la columna, ¿no es cierto?, cuando uno hace el análisis, digamos, de desembolsos y de los ingresos que recibe el Estado, de las contribuciones, es negativo. Sorprendente. A mí me sorprende mucho, digamos, que haya tanta contradicción entre un informe y otro, ¿cierto? Como digo, yo estoy usando la información que recibí por transparencia. Ahora, ¿cuál puede ser el origen de lo que está detrás, digamos, que a mi juicio, digamos, es precisamente el tema que yo creo, y perdone, presidente, que creo que la Comisión de Hacienda tiene que preguntar a DEPRES, ¿no es cierto?, que explique bien cuál es el origen del financiamiento, como digo, las contribuciones y los ingresos que permite saber cuál es el balance fiscal. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace, digamos, el fondo DIPRES? DIPRES supone que van a tomar el FES, ¿no es cierto?, aquellos que hoy día tienen CAE, ¿no es cierto?, y becas. Y llega a una cifra que son 200.000 personas en régimen, 200.000 personas que se financian a través del FES, 200.000 personas. Bajo un supuesto de quienes toman, ¿no es cierto?, como digo, que son aquellos que tienen CAE más FES. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿y qué pasa si aumenta el número de personas que toman el FES? ¿Y por qué podría aumentar respecto a lo que tenemos hoy día? ¿Por qué personas que están pagando el arancel completo se podrían
estar dispuestos, digamos, a traspasarse al FES. Por eso es muy simple, porque resulta que el FES promete copago cero. Por tanto, sucede lo que nosotros llamamos en economía un comportamiento oportunista. La oportunidad de un copago cero puede hacer que muchas personas que hoy día no tienen ni CAE, ¿no es cierto? Eventualmente pueden tener becas, tomen el FES. Entonces, cuando uno hace eso, en vez de 200.000, que es lo que supone el modelo de IPRES, ¿no es cierto? Y son, que pueden ser 300.000, un aumento, ¿no es cierto? Hay que recordar, digamos, que hoy día los que no están en gratuidad, todo el resto puede tomar el FES en el esquema, digamos, propuesto por el proyecto de ley. Si sucede eso, ¿no es cierto? Si sucede ese y son 300.000, van a aumentar los desembolsos, obviamente, porque son personas que se van a endeudar y el Estado va a tener que ponerlo a ser regulado, por un lado. Y van a haber contribuciones. Pero ¿por qué las contribuciones pueden ser menos de lo que está poniendo el Estado? Porque el proyecto de ley supone, y esto es algo que nadie lo ha dicho, supone, ¿ya?, que hay un tramo exento que no va a pagar en el futuro por sus ingresos y corresponde al 60% de lo que se endeudan con el FES. 60%. 60% ganan menos de 7,5 UTM, por tanto están exentos. Entonces, cuando aumenta el número de personas que toman el FES, aumenta inmediatamente los desembolsos, pero las contribuciones pueden reducirse, digamos, en el tiempo de forma tal que en el neto, tal como yo muestro, ¿no es cierto?, sea negativo. De modo que aquí tenemos un problema adicional a lo que yo mencionaba del impuesto al grabado, adicional al copago, ¿no es cierto?, que es un tema entre la universidad y un tema fiscal, y no se ha transparentado lo suficiente como para decir realmente lo que está atrás. ¿Qué es lo que yo habría esperado de DIPRES, ¿no es cierto?, que no se hizo? Simular distintos escenarios. Simular un escenario que el de ellos, ¿no es cierto?, que suponen que 200.000 personas se van al FES, y sumar un escenario donde más personas toman el FES, porque la medida que más personas tomen el FES, suponiendo que hay un tramo exento que no paga, ¿ya?, significa que en el largo plazo, ¿no es cierto?, vamos a tener en vez de tener un superávit, un ahorro fiscal, vamos a tener un déficit fiscal y por lo tanto aquí hay un impacto fiscal que no está siendo tomado en cuenta y que me parece extremadamente importante. Lo que estoy pidiendo simplemente, por su intermedio, presidente, que la Comisión de Hacienda le pida al IPRES que ponga distintos escenarios y que los distintos escenarios finalmente tengamos, ¿no es cierto?, una película completa de cuál puede ser el impacto de este nuevo sistema de financiamiento. Termino, por lo tanto, presidente, señalando de que, insisto, yo creo que el proyecto de ley debió haber quedado simplemente con un cambio del CAE, ¿no es cierto?, reemplazar el CAE, eliminar los problemas del CAE, crear un FES, ¿no es cierto?, remodelado, que de alguna forma significa un avance en términos de lo que tenemos y que la recuperación permita que el Estado pueda recuperar los fondos, me parece bien. Pero hay dos elementos que son extremadamente graves, extremadamente graves. El impuesto al grabado, ya lo señalé, ¿no es cierto? Es un impuesto al grabado, ¿cierto? Y perdonen la expresión, ¿no es cierto? Cuando tengo cola de león, melena de león, no es un gato, es un león. Es un impuesto al grabado muy gravoso contra la clase media y eso me parece injusto. Lo segundo, me parece, digamos, que el tema del copago no puede simplemente eliminarse el copago sin decir cómo se va a financiar a las universidades, especialmente que necesitan financiarse por razones de calidad y por razones de acreditación. Y por último, una revisión profunda, ¿no es cierto?, al informe financiero respecto a los supuestos que están detrás y que permiten saber efectivamente si hay un déficit o hay un superávit fiscal de acuerdo a las características, digamos, de lo que se ha presentado por parte de IPRES, digamos, y por el Ministerio de Educación. Eso es. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, don Carlos. Tiene la palabra entonces el exministro Ignacio Briones. Muchas gracias, presidente. Voy a compartir la presentación. Y mi excusa desde ya por no haber podido ir presencial, pero no podía. ¿Será posible que la pueda enviar también para que la tengan acá? Sí, sí, por supuesto. Terminando la sesión se la mando al secretario. Ok. Ahí estamos, ya. Perfecto. Déjenme checar esto. Saludo a los diputados por su intermedio, presidente. Gracias por la invitación nuevamente. Entonces, yo voy a abordar 5 puntos en esta presentación. En el del tiempo de saltarme la descripción de esto, los vamos a ver en la presentación misma. Pero déjeme partir, presidente, por algunas consideraciones preliminares que se cuelgan también de lo que decía Carlos Williamson recién. Lo primero es constatar que este proyecto junta en un solo proyecto una solución a la deuda universitaria, que es un problema de stock, hay un stock de deuda, con una propuesta de un nuevo sistema de financiamiento futuro
para la educación superior, es decir, junta un problema de stock con uno de flujo, ¿ya? Pero como todos comprendemos, stock y flujo son cuestiones distintas y por lo tanto lo primero que yo creo que hay que decir es que como son distintas, acá hay cuestiones que son separables y algo de eso ya se ha dicho. No dependen estrictamente que estén todos en un paquete. Por ejemplo, es muy bienvenido, ya se ha dicho acá, buscar una solución al problema de la deuda, sin condonación universal, eso es muy bienvenido, y en función de la capacidad contributiva. Yo me alegro que vayamos en esa dirección. Pero esta solución, y sin perjuicio de su mejora, es importante entender que no dependen del resto de la discusión de financiamiento del FES. Por ende, esa discusión es completamente separable. Uno, resolver el problema de stock de deuda, la otra es preguntarnos respecto a cuál es el mejor mecanismo de financiamiento futuro. También es bienvenido reforzar el mecanismo de cobro mediante impuesto interno, la tesorería, la retención del empleador. Eso es una mejora para evitar las altas tasas de no pago y de morosidad. Pero de nuevo, eso es separable e independiente del proyecto de FES en tanto mecanismo de financiamiento. Eso se puede lograr con independencia de si hay FES o no FES, es separable. Lo otro, presidente, los supuestos ahorros del FES planteados por el gobierno, presumiblemente, y digo presumiblemente porque no tenemos los datos, lamentablemente, presumiblemente vienen en buena medida de una ampliación de la fijación de aranceles por debajo del costo real. ¿Ah? Cuestión que es mala, a mi juicio, voy a explicar por qué, pero que también es separable. Y por último, se ha dicho acá que la adhesión al FES es 100% voluntaria, pero esto no es del todo así, presidente, porque los cambios en las reglas tienen efectos sistémicos y todos entendemos que cuando hay universidades relevantes, pensemos en la Universidad del Estado, la Universidad de Chile, eh, por ejemplo, adhieren a este mecanismo, obviamente arrastran al resto. O sea, no, esto no es una decisión de cada una de las instituciones, esto es un sistema universitario. Ese es mi primer punto, consideraciones preliminares. Lo siguiente lo decía Carlos Williamson, pero yo voy a ser bastante más taxativo. Eh, el FES contiene un impuesto específico a los graduados y esto no es como que se parezca a un impuesto a un graduado, es un impuesto a un graduado. Y a mí me parece que un debate informado implica necesariamente llamarlo como tal. Déjeme comentarles primero que nada, presidente, que bajo el FES hay varios estudios que muestran que una alta proporción de graduados van a pagar más que el financiamiento que recibieron. Ahí el impuesto, por ejemplo, Horizontal calculó que casi un 40% va a pagar más de lo que recibió y lo que recibió tomando con una tasa de interés del 2%. ¿Ah? O sea, no estoy comparando valores en el tiempo sin considerar una tasa de interés. Es lo que va a pagar por sobre el equivalente a haber tomado un crédito como el que hay hoy día a tasa real del 2%. ¿Ya? En simple, esto significa que todos los graduados que tengan rentas superiores de en promedio de 1,5 millones de pesos van a pagar más de lo que recibieron, incluyendo una tasa de retorno del 2%. Y en el caso del estudio del UCL, que encargó la Superintendencia de Educación Superior, se desprende más o menos lo mismo. Ellos muestran varios gráficos que aproximadamente un 50% de los graduados va a pagar más de lo que recibieron y denotan casos que incluso hay graduados que pagan hasta 10 veces lo que recibieron. Si eso no es un impuesto, yo no sé lo que es, presidente, porque acá se ha hablado de fondos revolventes, de financiamiento de contenido. Todo esto son eufemismos, digámoslo con claridad, para evitar hablar de un impuesto. El impuesto a los graduados, y esto es mucho más honesto si uno sigue la historia, fue llamado como tal por el Frente Amplio, porque esta es una de sus propuestas estrella, al menos desde 2013. Yo los invito a ver el paper escrito por Fernando Ate y Claudia Sangüesa en su minuto. Hablaban con todas sus letras de impuesto a los graduados. Me parece que tenían perfectamente claro por qué era un impuesto. Si no lo tenemos claro aún, yo les diría, ¿por qué un impuesto? Porque un impuesto se define como un pago obligatorio sin que haya una contraprestación directa a cambio. Por ejemplo, si yo pago obligatoriamente 100, pero recibo 100 de vuelta, no hay impuesto. Pero todos entendemos que si pago 300 y recibo 100 de vuelta, entonces hay 200 que no tienen contraprestación, o sea, esos 200 son un impuesto. Esto es exactamente lo que ocurre en aquellos graduados que van a pagar más de lo que recibieron. Pagan obligatoriamente 300, por ejemplo, recibieron 100, bueno, los 200 restantes no es otra cosa que un impuesto. Por supuesto, el que el FE sea voluntario, esta es una confusión conceptual que ha habido en los medios, no lo hace menos un impuesto, ¿no? Nadie está obligado a comprar un plato de comida en un restaurante, pero una vez que yo voy a un restaurante, bueno, pago el IVA y nadie podría decir que ese IVA no es un impuesto, ¿no? Entonces,
hay buenas cosas que aclarar, pero la honestidad de la discusión, presidente, me parece que obliga a llamar las cosas lo que son. Y así ha sido planteado con todas sus letras, de hecho, por el propio Frente Amplio. Lo que estamos viendo bajo el nombre de FES es una vieja reivindicación de más de 10 años del Frente Amplio. Así de simple. Cuando uno reconoce que un impuesto, esto tiene varios problemas, presidente. Primero, esto es una mala política fiscal y para la discusión pública. ¿Por qué? Porque el impuesto a los graduados sigue la perniciosa lógica del principio de autocontención que se ha instalado en la discusión pública en el último tiempo, el episodio más reciente, el de las tarifas eléctricas. Ese principio de autocontención es un precedente nefasto, por varias razones. Primero, porque debilita la política fiscal basada en la priorización de rentas generales de la nación. Al final del día, gobernar es priorizar. Yo, como exministro de Hacienda, a mí me preocupa mucho esto, ¿ya? El V tener una discusión tributaria en su mérito, que es muy importante. Y esta discusión tributaria pasa colada en los financiamientos autocontenidos. Tercero, abre una puerta y sigue abriendo una puerta que no tiene límite. Después de las tarifas eléctricas y ahora con el FES, ¿por qué no un financiamiento autocontenido para los alimentos, para los medicamentos, para el agua y un largo etcétera? Entonces esto no tiene fin. Yo creo que es fundamental parar esta lógica que ya partió, ya se abrió la puerta, no sigamos abriéndola porque esto desvirtúa la política fiscal y la buena política pública. Eh, Cuando uno reconoce como un impuesto, también deberá reconocer que este es un impuesto al capital humano avanzado y es una mala política tributaria. En primer lugar, porque este impuesto específico a los graduados que acabo de mostrar viola el sano principio constitucional de no afectación tributaria. Esto es inconstitucional, a mi juicio. También viola el principio básico de la equidad tributaria horizontal, según la cual dos personas que ganan lo mismo, independiente de su fuente de ingreso, deben pagar el mismo monto de impuestos. Acá va a haber graduados que van a pagar un impuesto que otras personas que ganan lo mismo, graduadas o no, incluso personas que tienen más plata, que ganan más plata que ellos, no van a pagar. Eso es injusto y viola la equidad horizontal. Tercero, un impuesto al capital humano avanzado, y uno se pregunta dónde está la externalidad negativa que justifique la imposición de un impuesto específico, como por ejemplo existe en el alcohol, en los cigarrillos o en los combustibles. Y uno se pregunta más bien si no deberíamos promover lo contrario, en vez de ponerle un impuesto al capital humano avanzado, deberíamos querer tener más capital humano avanzado. Entonces esto va contrariamente, contra todo sentido. Cuando uno reconoce que es un impuesto, también debería entender, porque acá se ha dicho bajo algunas personas, que acá habría una especie de seguridad social que lo justifica, pero esto no resiste análisis, presidente. En primer lugar, yo no conozco ningún país del mundo donde la educación superior se considere parte de la seguridad social, no lo conozco. Pero segundo, confunde todo, porque la lógica de los seguros tiene que ver con riesgos esencialmente que están fuera de la agencia o del manejo de las personas, riesgo de un seguro de salud. Yo no elijo cuándo enfermarme si voy a tener una enfermedad crítica. Eh, los seguros no son para asegurar cosas que dependen en buena medida de la agencia de las personas. Entrar a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, no es un hecho puramente fortuito. Depende en buena medida de la agencia de las personas, de sus decisiones, de su esfuerzo y de su mérito, y es deseable que esto sea así, ¿ya? Entonces, cuando uno graba que logró graduarse una carrera de excelencia, que no necesariamente una persona que proviene de una familia de alto ingreso, se sacó la mugre para llegar ahí, cuando uno le pone impuesto específico, bueno, es un sinsentido y es ponerle un impuesto al mérito y una forma de nivelar hacia abajo. A mí me parece que bajo este argumento subyace eh, una discusión que es más de fondo, que tiene que ver con la lógica del igualitarismo a la fortuna, que algunos creen que todo lo que tenemos, toda diferencia es fortuita y por lo tanto tiene que ser nivelada en oposición al ideal meritocrático que supone personas con capacidad de agencia como fuente de dignidad. Me parece un punto no menor. Tercero, hay un riesgo fiscal, ya se decía en este proyecto, que me parece importante. Aquí yo como exministro les digo, no me parece nada de obvio que este proyecto suponga un equilibrio de ingresos. Hay un riesgo importante de que se genere un déficit relevante. Y esto porque, como ya se ha dicho, primero hay un tema de autoselección e incentivos. O sea, uno cuando pone un impuesto específico, cuando un egresado a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, va a pagar varias veces más lo que le costó su educación, es razonable suponer que esa persona no va a tomar decisiones o caminos distintos. Por ejemplo, tomar un crédito privado, por ejemplo, estudiar en otro país, por ejemplo, estudiar en otra universidad. Yo creo que no es razonable.
y buena parte del financiamiento de este proyecto se sustenta, o sea, pero más bien, el financiamiento de este proyecto se sustenta en aquellas personas de mayores ingresos que van a terminar pagando más. Eh, entonces, hay un supuesto errado que la gente aquí no va a responder incentivos, lo que sabemos que sí responde. Lo que decía Carlos Williamson, ¿qué pasa con este cúmulo grande de personas que van a pagar cero? Es razonable suponer estático. La experiencia pasada, presidente, nos muestra además que tanto el CAE como la gratuidad terminaron costando varias veces más de lo que se pensó. Y este es un proyecto grande, grande, un cambio sistémico. Yo creo que el riesgo acá es grande y hay que tener mucho ojo con eso. De hecho, los propios números de, de la DIPRE y los que mostraba Carlos por transparencia, uno constata que en los primeros 20, 30 años este esquema genera un hoyo, genera un tercio, una diferencia entre egresos e ingresos que va entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, sin perjuicio que después de 20 o 30 años el balance sea positivo para el otro lado, pero en los primeros 20 o 30, que son harto años, esto tiene déficit. Entonces, ojo con eso. Eh, Como me va quedando poco tiempo, déjenme adelantar y hacer algunas preguntas desde el punto de vista fiscal. ¿Cuánto es el sobrepago anual total de los egresados con impuestos a los graduados? Lamentablemente no lo sabemos, presidente. Yo creo que este es un dato básico a requerir. ¿Cuál es el valor total de todas aquellas personas que van a pagar más que lo que costó? ¿Cuánto del ahorro proyectado por Hacienda proviene de fijar aranceles que son menores al costo real? Tampoco lo sabemos. ¿Cuánto del ahorro proviene de un mejor mecanismo de cobro? Como ya mencioné, bienvenido con el Servicio de Impuesto Interno, la tesorería y el descuento por planilla. No lo sabemos. Entonces, creo que son preguntas que tienen que ser respondidas. Ya se ha dicho acá el problema que genera el financiamiento para las universidades, particularmente las universidades complejas, al eliminar el copago los deciles 7, 8 y 9. Esto va a generar, exacerbar los problemas de financiamiento que ya generó la fijación de aranceles regulados por debajo del costo real en universidades complejas, la gratuidad. Esto lo va a exacerbar. Esto naturalmente baja la calidad de esas universidades, nivel hacia abajo. Hay un riesgo además de segregación del sistema universitario, porque las universidades complejas, sin FES, pero con mecanismo de crédito privado para alumnos que puedan acceder a él, bueno, van a tender a segregarse. Eh, eh, y una pregunta a propósito de lo que decía la ex rectora de la Universidad de Aysén, la señora Pei. Yo me pregunto, en un mundo donde ya, en un esquema donde ya no hay lucro, está prohibido el lucro en las universidades, ¿qué sentido tiene fijar aranceles? Cualquier excedente se sigue que se reinvierte en el proyecto universitario, es decir, en un aumento de la calidad, de la complejización de las instituciones, y creo que la Universidad Católica es un excelente ejemplo de aquello. Por último, con esto termino, presidente. Acá algunos han dicho que este esquema del FES es una forma de gratuidad, una gratuidad en el punto de servicio. Pero yo quisiera mostrarle y hacerle el punto de que el FES es un esquema menos gratuito y menos solidario que un buen crédito contingente al ingreso. ¿Ya? Eh, ¿Cómo podemos entender esto? Con el impuesto a los graduados, eh, que es el esquema que está en el FES, el egresado menor de ingresos va a pagar solo una parte de lo que recibió, ¿no es cierto? No le alcanzó. La diferencia no cubierta es gratuita para él, hay una gratuidad parcial. Ticket. ¿Cómo se va a financiar esto? A través del graduado de alto ingreso que paga más de lo que recibió. Por supuesto, él no tiene ni gratuidad parcial, tiene una gratuidad negativa porque está pagando más de lo que recibió. ¿Ok? ¿Qué pasa bajo un crédito contingente al ingreso? Para el graduado de bajo ingreso, tiene la misma gratuidad, él no alcanza a devolver todo, se extingue la deuda antes de que él devuelva todo. Pero el graduado de alto ingreso en un crédito contingente solo paga lo que recibió, no paga más. Por lo tanto, en este caso, no hay gratuidad negativa como antes. Entonces, si uno compara desde el punto de vista de una gratuidad ambos esquemas, en uno hay la misma gratuidad para el graduado de bajo ingreso, pero para el graduado de alto ingreso, en el caso del impuesto al graduado, hay una gratuidad negativa, y en el caso del crédito contingente al ingreso, no está esa gratuidad negativa. De lo que se sigue, que un esquema de crédito contingente al ingreso es más gratuito que uno de impuesto al graduado como se está planteando acá. Y en materia de solidaridad, esto es bien evidente, el esquema acá está diseñado por la vía de financiar a las personas cuyos ingresos futuros no logran devolver todo lo que su educación costó,
por la vía de sobrecobrarle a un grupo específico de graduados de altos ingresos. ¿Ya? Como es un grupo específico y más acotado que la población general, se sigue que para el mismo monto financiero le tengo que cobrar mucho más a cada uno. Por eso que encontramos casos de pagar 2, 3, 4 y hasta 10 veces lo que la educación costó. O sea, un esquema en extremo gravoso. Yo me pregunto, con el objetivo de financiar a la persona que sus ingresos no le permitieron devolver todo lo que su educación costó, ¿no es acaso más solidario que esa diferencia, esa parte no cubierta, la financie la sociedad toda, incluyendo personas de altos ingresos que no son graduados, ¿ah? Repartiendo este costo en más personas que concentrándolo en un grupo más pequeño de graduados de altos ingresos? Me parece evidente que sí, de lo que se sigue que un crédito contingente bien diseñado es mucho más solidario que este impuesto específico a los graduados de alto capital humano. Les dejo para que compare los dos sistemas, no lo voy a hacer, se parecen alto, pero las diferencias que acabo de anunciar son sutiles pero importantes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Ignacio. Abrimos entonces un momento de preguntas. Tratemos de, claro, pero tratemos de sintetizar las preguntas, pues ya que estaban buenas las exposiciones. Diputado Sauerbaum, ¿cómo dijo? 50 hojas tiene ya. 24 páginas Ya. de preguntas. Diputado Sauerbaum, el único que quiere preguntar. Muy bien. Gracias, presidente. No, respecto de la última exposición, preguntarle al exministro Briones, respecto, él lo tocó tangencialmente, pero hoy día tenemos una suerte de déficit fiscal crónico, básicamente generado por leyes con alto volumen de gasto permanente, ¿cierto? Como la propia gratuidad universitaria, la gratuidad de la educación, la PGU, los ingresos fiscales que son inciertos y que han ido finalmente a la baja, un crecimiento económico menor del 2%, entonces, una serie de otras cosas. Entonces, a mí me gustaría que se refiriera básicamente a eso, cómo él cree que esto va a impactar en las finanzas públicas, considerando que hoy día el propio ministro de Hacienda dice que hay un 92% de recursos que ya están comprometidos en la ley de presupuesto y cómo esto pudiera impactar finalmente en la regla fiscal que se impuso el gobierno y también los niveles de endeudamiento. Esa es una pregunta para el exministro Briones y también para la señora May. Eh, usted, usted hizo algunas declaraciones em, que tienen que ver, ¿cierto?, con la gratuidad y, y tuiteó, si no cuesta, no se valora, dice la derecha, será por conducta de sus hijos porros. Eso lo decía usted cuando era rectora de la Universidad de Aysén. Entonces, preguntándole cómo afectaría la estabilidad financiera del FES si solo lo toman los hijitos porros de la derecha, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Diputado Sáez. Y de ahí, diputado Donoso. Gracias, presidente. Solo para que conste la historia de la discusión, porque no es primera vez, lo planteó el exministro Briones, se ha planteado en otras presentaciones anteriormente, el dividir el proyecto. Y me parece que hay a lo menos 5 aspectos importantes a mencionar de por qué no es buena idea dividirlo. Hay aspectos técnicos, fiscales, políticos, sociales y jurídicos que nos pueden hacer caer en un riesgo importante de inconsistencias operativas y normativas, desde una perspectiva técnica legislativa, desde una perspectiva fiscal en una doble carga presupuestaria que quede mal calibrada. eh, Desde una perspectiva política, se aumenta el costo, por supuesto, porque hay una doble exposición a un conflicto que no termina de resolverse. Eso produce frustración, porque se asume por parte de la ciudadanía que no hay voluntad política para poder resolver un problema. Y finalmente, además, terminamos teniendo necesidades de múltiples reformas futuras, precisamente por la inconsistencia sistémica. Entonces, creo que es bien relevante que podamos apuntar a una política pública que tenga un diseño que sea sistémico y que sea coherente, que tenga una integración en cuanto a su proyección de costo y de sostenibilidad fiscal, y que al mismo tiempo maximice la oportunidad política de dar una discusión y poder zanjarla democráticamente, que para eso está este Congreso, ¿no? Entonces quería apuntar simplemente ese comentario, presidente, porque me parece que hay una insistencia en términos de dividir este proyecto
y de que en definitiva de esa forma finalmente la discusión no avance, se siga empantanando. Sabemos que esto después tiene que ir a la otra ala del edificio donde las cosas tienden a dormir más de lo recomendable y por lo tanto, presidente, creo que es necesario reforzar que este proyecto debe avanzar como está planteado. Gracias. Muy bien, diputado Donoso. Gracias, presidente. Solo- Básicamente pregunta a la señora Roxana, que me llamó la atención porque parte de la consigna para educar sin endeudar, defendiendo este proyecto. Pero este proyecto podemos llamarlo crédito o podemos llamarlo impuesto, pero siempre en deuda. O sea, cuando una persona superior a 4,5 UTA, vale decir menos que el ingreso mínimo, tiene que pagar 20 años, no sé qué es eso. O sea, o lo podemos llamar impuesto o deuda, o las dos. ¿Ah? Crédito contingente al ingreso. ¿Ah? Entonces, no sé caso está defendiendo el proyecto o básicamente está planteando lo que plantea al final, que es la gratuidad universal y que nos dice que este país tiene plata. ¿Ah? Pero nos olvidamos que para que lleguen a estudiar, ¿ah? Los alumnos de más bajo ingreso, de menores condiciones, no tienen las condiciones hoy día, ¿ah? En la educación prebásica. Entonces, me cuesta entender su presentación más allá de haber escuchado una serie de consignas sin respaldo numérico, sin respaldo financiero, sin respaldo que uno diga esto es posible. ¿Ah? Y me gustaría entonces entender cuáles son los respaldos financieros, ¿ah? De su propuesta. Eh, Diputada Yomans. Y ahí su secretario. No te vi levantando la mano, Miguel. Cha. Presidente, no sé si quiere hablar primero el diputado Mellado, es que si no, quizás no alcanzo, sí, después, después de usted. Presidente, gracias. Bueno, lo primero, yo comparto la impresión que plantea el diputado Sáez, además que en términos estrictos, presidente, ¿qué significa separar el proyecto de ley? Es no hacernos cargo tampoco del sistema de financiamiento futuro. Y eso creo que es un error garrafal que estaríamos cometiendo, sobre todo teniendo en consideración que es de responsabilidad nuestra fijar cuáles son los mecanismos de financiamiento de la educación si es que estamos terminando con uno de ellos. O sea, no me cabe en la cabeza, ¿cierto?, la posibilidad de separar el proyecto de ley porque genera esas consecuencias, presidente. Entonces, lo quería decir de frentón porque creo que no podemos dar un debate teniendo ese como objetivo. Lo segundo es que quería plantear a propósito de algunas presentaciones y el cuestionamiento que se hace a la fijación de aranceles. El problema es que si o sea, se hace como ha ocurrido hasta ahora y no se fija aranceles, bueno, tenemos instituciones educativas en donde el cobro no tiene que ver con el costo, ¿cierto? Y tampoco es que se invierta bien luego en la misma institución educativa. Esos son algunos ejemplos, pero también hay otros, en donde lo que ha significado más bien es altas remuneraciones de profesores como Marcela Cubillo, ¿cierto? Entonces, que no quiero recordar acá el ejemplo, pero me viene al caso porque eso es lo que también ha significado altos aranceles en universidades como esa. Entonces, a mí me parece que es necesario sacar a colación la necesidad de poder tener un estándar, ¿cierto? De que lo mínimo para una persona que esté pagando, ¿cierto?, para su educación es que corresponda al servicio que se pide, ¿cierto? Y que sea correspondiente en este caso al costo. Entonces, el poder tener de manera transparentada lo que eso significa y también fijado me parece un criterio necesario, presidente. Y lo otro, solo como en términos conceptuales, primero, claro, la seguridad social es un concepto más amplio que seguro social, presidente. La seguridad social son mecanismos de protección que establece mínimos estándares de bienestar. El seguro social es un tipo de seguridad social. No sé si se entiende, presidente, pero creo que es importante establecer esa diferenciación. El seguro social funciona, claro, como mecanismos para la vejez, es parte de la seguridad social, pero el concepto de seguridad social es mucho más amplio e incorpora incluso mecanismos de protección,
O sea, lo que acá a veces legislamos respecto a políticas públicas en base a garantías, por ejemplo, el bolsillo electrónico, en fin, son mecanismos también de seguridad social. Entonces, solo quería decir, solo conceptualmente, para que sea parte del debate. Gracias, presidente. Largamos 10 minutos, diputado Maya. Gracias, presidente. Sí, presidente, yo quiero recordarle a los invitados que estamos en la Comisión de Hacienda y aquí revisamos informes financieros, no consignas. Ahora, sobre el tema de la revisión, yo le quiero decir, presidente, que tenemos una mesa técnica funcionando, que no ha funcionado, que se le piden a la DIPRES, se partió diciendo que realizaran varios test de sensibilidad, se les solicitaron los archivos con los que hicieron los cálculos, pero no han entregado eso. O sea, han evitado responder. Si nosotros no sabemos las bases, ¿ya? Con los cuales y los conceptos y los supuestos que se colocaron cuando iniciaron este tema, no van a saltar, no van a saltar los detalles que dijo don Carlos Williamson, que le encuentro toda la razón, que hay que revisar el informe financiero, sobre todo sobre el 60% exento, que va a hacer un hoyo como un Transantiago con este proyecto. Entonces, aquí hay un tema de que tenemos que escuchar, lamentablemente habemos pocos parlamentarios para escuchar las buenas exposiciones que se dan, ¿cierto?, en esta sala, presidente, pero creo que, y vamos a hablar cortito para que nos vayamos a sala, pero creo que lo que dijo el exministro de Hacienda, creo que hay que revisarlo claramente en las conclusiones que se van a dar, no desechar el separar el proyecto, porque si no lo hacemos acá, te aseguro que su secretario lo va a hacer en el Senado. Entonces, el punto es que o aquí avanzamos en la mesa técnica, le voy a pedir, subsecretario, que realmente avancemos en la mesa técnica porque es vital si queremos avanzar en el proyecto. Porque si no, este proyecto se va a rechazar en la sala si es que no avanzamos, porque hay eh, lugares muy negros, no grises, en este proyecto, y mucha gente en la sala no lo está viendo. Nosotros, es más, aquí habemos 6 diputados de 13. O sea, tampoco va a llegar informado a la sala, ¿cierto?, el proyecto en la profundidad que estos expositores están haciendo y lo hacen de buena fe, lo hacen por el país y hacen su contribución. Algunos están de desacuerdo con ellos, pero por lo menos tiene una mirada importante que creemos que es importante también saberlo. Así que yo le pido, presidente, que podamos oficiar a la DIPRES que entregue los antecedentes a la mesa para que la mesa pueda efectivamente entregarnos los insumos para poder mejor resolver aquí en la comisión. Gracias, presidente. Ya que se recordó a la exministra Cubillo, solo debo decir que en la Universidad de Atacama había una profesora que ganaba 38 millones de pesos mensuales, lo que es 3 veces lo que ganaba, y la Universidad de Atacama es del Ya. Estado. Entonces, tengamos cuidado en las referencias porque a veces nos pillamos. Muy bien. Su secretario. Atacama está lejos de Tarapacá. El, no es incorrecta esa información. Yo solo quería, por su intermedio, presidente, agradecer el debate, señalar que el gobierno va a redoblar su esfuerzo en los espacios de diálogo que ha conformado y acá está el director de estudios de la DIPRES, que voy a hacer algunos comentarios después de mi palabra al respecto. Quisiera explicar muy brevemente que respecto a los desafíos que tiene el sistema de educación superior en su economía política global, como se ha señalado, el proyecto hace un esfuerzo en tener un mecanismo de recaudación que no han tenido otros créditos u otros sistemas en nuestro país. Y a la controversia respecto de que si lo que ya se le ha denominado el componente de solidaridad constituye o no constituye un impuesto, acá también en este mismo espacio y en otros han habido visiones que han estimado que esto no constituiría un impuesto, pero independiente de cómo se le denomine, ¿no? Más allá del nombre, si eso no es aquello, señalar que en la medida de que los sistemas de apoyo no tengan un mecanismo de recaudación, hayan personas que efectivamente, independiente incluso de la cantidad de las personas, em,
no logren retribuir el componente total que se invirtió, se desembolsó por su educación, van a requerir subsidio. Por lo tanto, la discusión lleva a que en la medida de que tengamos mayor, digamos, menor recaudación, va a haber más subsidio. Lo que estoy tratando de señalar es que acá hay un trade-off, es decir, nosotros y el gobierno está disponible a estudiar e instalar algún tope o alguna modulación de la retribución. No obstante, ello siempre va contra mayor subsidio público como se ha señalado. La razón por la cual este proyecto está diseñado del modo en como está diseñado es porque, por qué no es un crédito contingente, porque con nuestra regulación de aranceles basada en costos necesarios y razonables, no siempre aquellos costos coinciden con la remuneración o con los ingresos que van a tener en el futuro los profesionales. Pongo el ejemplo, en nuestra regulación arancelaria, respecto de sus precios históricos, por ejemplo, el derecho va a disminuir su transferencia por aranceles, dado que es una carrera que tiene, al examinar los costos, se encuentran menores costos, y al mismo tiempo una carrera como pedagogía que tiene mayores costos van a subir. ¿Qué sentido tendría enviar con una deuda individual basada en un arancel más a un profesor, o sea, en mayor medida respecto a lo que comenzó hoy día, a un profesor que a un abogado? Por eso necesariamente el sistema, dado que la regulación arancelaria no funciona sino en costos necesarios y razonables, el esquema no puede vis a vis tener la proporcionalidad respecto a ese monto, sino que tiene una proporcionalidad de tiempo. Esto, insisto, tiene que ver con cómo funciona globalmente el esquema. Se ha señalado que la regulación no es necesaria. Cada distinto experto, incluso respecto de expertos del Reino Unido, han señalado que sí es necesaria, pero yo quisiera puntualizar simplemente que esta comisión puede, en algún caso, incluso no tiene que ver con cómo se debate este proyecto, pero conocer de manera pormenorizada a través de la comisión que regula los aranceles, porque nosotros levantamos con mucho detalle los costos necesarios y razonables de las carreras, lo hacemos junto a una comisión, por lo tanto, y es bueno recordar que el arancel referencia con el cual se fija el CAE es más bajo que en promedio que el arancel regulado que funciona la regulación, por lo tanto, esto hay que mirarlo hay que mirarlo con mucho detalle, pero en suma, por el tipo de regulación que nosotros tenemos y el establecimiento de costos necesarios y razonables que no coinciden vis a vis con las remuneraciones de las personas, se torna necesario que la proporcionalidad entre los que las personas estudian y su retribución no sea necesariamente o se limite a un monto. El gobierno, insisto, está disponible a explorar alternativas para limitar situaciones que puedan afectar a grupos de personas, pero en la recaudación del sistema no se basa fundamentalmente en un grupo pequeño que pague más, sino en la gran escala. Y por último, presidente, aclarar que la llamada eliminación del copago tiene que ver con que el arancel regulado es mayor al que tiene de referencia el crédito con aval del Estado. Por lo tanto, al examinar de manera pormenorizada los ingresos por carreras presenciales que tiene el sistema, digamos, los ingresos por aranceles que tiene el sistema, con lo que eventualmente esta reforma implicaría, no hay una disminución de los montos que se han señalado en los recursos que maneja el sistema, sino más bien una redistribución que busca reconocer la calidad y la complejidad, porque hoy día no tenemos vis a vis una conexión entre los precios que fija el mercado y la calidad y los costos de las instituciones. Más bien es por eso mismo este propio Parlamento, con el consenso de todas las fuerzas políticas en ese momento, de la gran mayoría, digamos, aprobó una ley que mandató a regular los aranceles para la gratuidad en base a costos necesarios y razonables. Creo que está aquí la persona de la DIPRES, puede responder tu pregunta, diputado. Alargamos 5 minutos más, nos quedan todavía 5 minutos. 30 Sí, ya, segundos. ya. Por supuesto, por su intermedio, señor presidente, quisiera comentarle a la comisión que hemos tenido ya 2 reuniones de trabajo con la mesa técnica. De hecho, una de las cifras que estaban presentadas ahí fueron utilizadas, cifras que se entregaron, y la mesa continúa. De hecho, tenemos
y el tema de la sensibilización, y hemos sido muy conscientes de eso, es uno de los temas que queda pendiente todavía y lo estamos trabajando con la mesa técnica. Y si me permite aclarar dos elementos más que se conversaron acá. Respecto de las cifras, para que no quede una duda que presentó el profesor Williamson, tengo acá la solicitud, y el profesor Williamson solicitó las cifras de universidades, y nuestro estudio, como ustedes saben, no creo que sea por olvido, el sistema de educación superior chileno tiene institutos profesionales y centros de formación técnica además. Nuestro estudio incorpora universidades y PICFT. Esa es la razón por la cual las cifras difieren de lo que presentó el profesor Williamson. Y bueno, también uno podría analizar, si uno mira salarios de 1.5 millones con los parámetros que está hoy día presentado el proyecto de ley, en ningún caso una persona paga 2 veces su carrera, podemos mirarlo, pero también discrepamos de eso. Y por último, ahí se observa en los análisis que efectivamente en los primeros años el sistema no recauda lo que tiene que desembolsar, y eso es efectivo, y eso lo hemos mostrado en esta comisión. Lo que sí decimos es que lo que no hace es gastar más de lo que ya se gasta o desembolsa hoy día en los diferentes componentes asociados a mantener el crédito con aval del Estado. Entonces, es esa mixtura entre lo que hoy día se gasta más los desembolsos e ingresos del nuevo sistema, lo que a nuestro juicio es sostenible en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, alcanzamos, señora Roxana, a ver si alcanza a responder algo antes que terminemos. Lamentablemente tenemos sala y no podemos continuar con la sesión, pero nos quedan 4 minutos. Tenía preguntas del diputado Saúl. Voy a continuar, si me ¿Sí? permite, honorable diputado, presidente, con la explicación que hace el representante del Ministerio de Hacienda, que se refiere a lo que actualmente se está gastando. El fisco actualmente destina, no para pagar directamente, sino que una mezcla entre eso más una recompra y recarga, destina en la actualidad un financiamiento que alcanzaría para cubrir 2/3 de toda la población estudiantil actual. Alcanzaría para darle gratuidad a 2/3 de la población estudiantil, de todos los CFTs, IPs, universidades, buenas, malas, con gratuidad, sin gratuidad, de todo el sistema podría cubrir 2/3. Ese es el desembolso fiscal que ha estado haciendo durante todo este tiempo en que se ha estado manteniendo un sistema que es muy respetuoso con la educación superior, con la ciudadanía, con las personas jóvenes que están estudiando. Y es, uno podría decir en ese sentido, bastante indiferente a ese drama social. Es indiferente con el gasto fiscal, que es excesivo y que no está bien destinado, y es indiferente y desconsiderado con la capa más relevante del país, que son los jóvenes que están estudiando y futuros profesionales. Tan desconsiderado es que incluso han existido castigos especiales para las personas de bajos quintiles que tienen apoyo, exigiéndoles eh, conductas académicas, por ejemplo, promedio de nota, mínimo de 5, como para poder seguir con ese financiamiento. Eso es un castigo a las personas más necesitadas de nuestro país, que por suerte el FES termina y se hace cargo de una propuesta que es acogedora, que es respetuosa, que es considerada con el desarrollo del país. Por eso es imposible dividir este proyecto, ¿cierto? Comparto la intervención por su intermedio, señor presidente, me refiero a la intervención de la diputada Yeomans. Es impensable entrar en una división de proyecto que lo pueda poner vulnerable y hacer inconsistente una vez más, como ha sido la tónica
de las, digamos, decisiones que se han ido tomando en educación, que han sido de parche. Este es un proyecto consistente que atiende la totalidad del problema y hacia adelante. Gracias. Muy bien. Le vamos a dar la palabra al exministro Ignacio Briones y ahí terminamos, ¿les parece? A las preguntas que le hicieron. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. El diputado Saboba me preguntaba por el tema fiscal y la razón de por qué hay riesgos fiscales. Mire, yo diría por una razón instituida y muy simple, que no es problema, yo siempre digo esto, no es problema de este gobierno, yo creo que es algo que nos ha pasado en todos los gobiernos y que deberíamos aprender la lección. Para proyectos grandes como este, tenemos una tendencia a sobreestimar los ingresos y subestimar los gastos. Y por eso que usted termina gastando, comprometiendo gastos contra ingresos que son menores a los que esperaba que se dieran y genera un déficit fiscal que es estructural que tenemos en Chile. Y hoy día sabemos que las finanzas públicas no dan, y yo lo que quiero advertir es que este proyecto tiene también ese riesgo. Muy claramente, si acá estamos hablando de proyecciones a varias decenas de años más, donde usted cambia mínimamente un supuesto y le cambia toda la película. Yo lo invito a pensar en eso. O sea, acá hay riesgo fiscal. Esta cuenta nos puede salir bastante más cara que la que estamos viendo. La propia experiencia de nuestra discusión en educación superior pasada, el CAE y la gratuidad costó varias veces más de lo que se estimó, ¿ya? Y no estamos en condiciones de tomar ese riesgo. Entonces yo creo que acá un sentido conservador básico implica tomar esta discusión en su mérito con la prudencia que tiene. A mí me parece lógicamente inconsistente decir que este proyecto no es separable. Es paradójico, estamos hablando de educación superior y un análisis básico de educación superior diría que lo que es flujo futuro de un esquema de financiamiento es una discusión en su mérito, lo que es hacerse el cargo del stock de deuda es otra discusión y por lo tanto son perfectamente separables. No veo cuál es la objeción lógica que ellos, entiendo la objeción política naturalmente, pero lógicamente no se sostiene. Y terminar, presidente, dado que me preguntan de fiscalidad, insistir en un punto que no es menor, lo que decía el subsecretario Orellana, esto es un impuesto. O sea, tan impuesto es que el Frente Amplio lo ha llamado como tal y con mucha honestidad, yo lo felicito, desde 2013. ¿Por qué le inventamos eufemismos de foldo revolvente? Es un impuesto, aquí en la quebrada de la Ají, bajo la métrica y la lógica y la definición estándar de un impuesto. Un pago obligatorio sin una contraprestación directa equivalente a cambio. Eso es lo que se da acá, y si uno lo trata como un impuesto, tiene consecuencias fiscales, tiene consecuencias para el debate tributario, que tiene que ser en su mérito, tiene consecuencias en términos de la calidad de la política pública, que siempre se trata de asignar recursos que son escasos, fondos generales de la nación, y no abrir un precedente que, insisto, sería nefasto, porque ya partió con el financiamiento autocontenido en las tarifas eléctricas, lo vamos a seguir acá, y mañana ¿qué? ¿Ah? Entonces yo les invito a pensar eso con mucho respeto. Creo que es bueno tomarse, respirar hondo, y en cuestiones tan relevantes como esta, más allá de las posturas ideológicas que uno tenga, advertir los riesgos de los supuestos que uno está haciendo en modelaciones tan largas, riesgos fiscales que me parecen evidentes, y que el país no está en condiciones de soportar porque todos sabemos las cuentas fiscales como están. Muchas gracias. Muy bien, se nos terminó el tiempo. Le quiero dar las gracias a todos los invitados, su secretario, representante de la DIPRES, Pablo Jorquera, a la señora Roxana Payne, a don Ignacio Brioni, a don Carlos Williamson, bueno, a todos los que asistieron por haberse cumplido el objeto de la sesión. Está celebrado.